Bueno, como ven, el ordenamiento de los países es más o menos el mismo y las distancias son más o menos las mismas, salvo el caso de Paraguay y Bolivia que quedaron invertidos con proporciones distintas. Pásame una más. ¿Qué podemos decir? ¿Por qué pusimos esto? Es para comparar cuál es la evolución de la línea de pobreza del INDEC, ¿sí?, en relación a la CEPAL. Estas son las proporciones de población bajo la línea de pobreza en distintos momentos del tiempo, en el 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, con las que sacó la CEPAL en esos mismos periodos, ¿sí? La CEPAL no saca todos los años para cada país, así que comparamos lo que sí sacó CEPAL, le pusimos los nuestros. Porque, ¿qué pasa? Los tres primeros puntos del tiempo estaban los que estaban antes del 2007 y que volvieron a estar ahora a final del 2015 y el 2016. Entonces hay que ver si cambia la relación, ¿sí? A lo mejor la CEPAL terminó siendo engañada por nosotros, los malvados, y pasó algo. Entonces vamos a ver si cuando estaban los buenos y los malvados pasaba lo mismo. Entonces usamos un coeficiente estadístico que se llama coeficiente de correlación, ¿sí? Que es como compara los valores de dos series, ¿sí? Y dice qué familiaridad tiene. Si uno agarra, nos medimos todos acá en centímetros y nos medimos en pulgadas, nos va a dar una correlación de 1, ¿sí? O si mi sueldo agarro y pongo de un lado mi sueldo y del otro lado las facturas de los gastos, ¿sí?, me va a dar -1, ¿sí? Cuanto más ponga del lado de los gastos, más va a bajar de mi sueldo. Entonces el coeficiente de correlación dice, no, estas dos mediciones están recontra emparentadas. Cuando da 1, están emparentadas positivamente. Cuando crece uno, crece el otro. Y cuando da -1, es que cuando crece uno, baja el otro, ¿sí? Miren lo que nos da la correlación de la CEPAL con el INDEC. 1. Quiere decir que medimos exactamente lo mismo, ¿sí? Es como si hubiéramos pesado con kilos y con pulgadas, o medido con kilos y con libras. Si me pasa la otra, vamos a utilizar otro organismo que usa otra metodología propia, que es el Banco Mundial, ¿sí? El Banco Mundial, como les dije antes, hace la comparación de un peso, de un dólar para la pobreza extrema y 2 dólares para la pobreza, y después le fue generando un montón de otras líneas, de 2,5 dólares hasta de 4 dólares. Agarramos aleatoriamente agarramos la de 2,5 dólares por día per cápita, ¿sí? Y medimos el INDEC y el Banco Mundial. Esto lo pueden consultar en todas las bases de datos. Si se fijan, en todos lados está la fuente de datos. Nos da .98, o sea que el 98% es exactamente lo mismo. Quiere decir que midamos como lo midamos, ¿sí?, todo lo que hemos seguido consistentemente una misma metodología a lo largo de un periodo largo de tiempo, sacamos exactamente el mismo resultado, ¿sí? Uno empezamos a medir una medida que estaba más alta, le pusimos una vara más alta y la medimos una baja base. El otro puso otra vara un poquito más baja y le baja lo mismo. El otro una más baja y le pasa exactamente lo mismo. O sea, con las demás medidas de pobreza es absolutamente consistente, es indiscutible este punto 98, es indiscutible el otro 100%. ¿Sí? ¿Y los datos son los mismos? ¿Cómo? La metodología con la que se hace cada organismo, ¿son con los mismos datos del INDEC? Sí, son los mismos datos del INDEC, que los datos del INDEC, como dijo Ana, los recolectan las provincias, o sea, son empleados de los gobiernos provinciales, toman los datos a donde tienen que tomar, porque han sido viviendas incluidas en la muestra, graban los datos, el INDEC los procesa, los pone a disposición del público y luego vuelca a la disposición del público la base de microdatos. Digo esto porque esto es sumamente importante. Quiere decir que cada encuestador, cada director provincial de estadística, cada gobernador, cada uno que quiera controlar si el dato que puso en la base de datos es exactamente el mismo, va a encontrar eso.
porque es público, ¿se entiende? Entra por el lado de la provincia y luego le llega a la misma persona. No es lo que te pregunto. ¿Por qué? Me está diciendo si los dos usan los mismos datos, ¿no? No, usan los mismos datos de ingreso, pero cada uno tiene su propia canasta. ¿Sí? Esta tiene los $2 por día. Claro, en los medios de comunicación lo que veo yo humildemente siempre te dicen como parte de algo que está mal. Cosa que yo no comparto, ¿no? No, por eso me pareció importante explicar de que no hay ninguna posibilidad de manipulación en una base de datos que es pública. Pero los precios no usan lo mismo. Y los precios, por el lado de los precios, este ni siquiera usa precios. ¿Sí? Usa cuánto vale el dólar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, este hogar consiguió los $2 por persona por día, no es pobre. Este hogar, o en este caso, consiguió los $2,5 por día, no es pobre. ¿Se entiende? Son tres metodologías absolutamente distintas y las tres dan exactamente el mismo resultado. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué relación tendría con el tipo de cambio? El Banco Mundial hace un ajuste que yo no sé cómo se hace porque simplemente ellos publican que le dicen por paridad de poder de compra. ¿Sí? El Banco Mundial de alguna manera mide cuántas cosas compra con $1 estadounidense en la Argentina, cuántas cosas compra con $1 estadounidense en Estados Unidos, cuántas cosas compra con $1 estadounidense en España, y ahí saca la paridad de poder de compra para cada país. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. En la metodología que usás vos, ¿se toma en cuenta el salario indirecto no alimenticio en el caso de la canasta básica de los diferentes gobiernos? Porque el salario indirecto va cambiando. No, no nos metimos en la parte filosófica de eso, pero son solamente los ingresos monetarios declarados. Efectivamente, el bienestar es diferente si Está el recibes. encuestador y te dice cuánto gana, cuánto cobra. Entonces es lo que te decía antes. Bueno, si tengo una changa me la olvidé, es lo que vos decís. Si te dieron los remedios y te los tenés que comprar, evidentemente tenés una situación de bienestar diferente, pero no son medidos, no es sensible esta metodología para eso. Respecto a esto que acabas de preguntar, esta metodología de la línea de pobreza, como explicó bien Claudio, que fue implementada en el año 93 por el entonces viceministro de Economía, Liach, pero no solo fue implementada en Argentina, sino en muchos países. No tiene en cuenta, o sea, solo tiene en cuenta los ingresos monetarios de los hogares y de las personas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si el Estado no hace más una cloaca, cierra todas las escuelas públicas, cierra todos los hospitales, no hace una cuadra de asfalto, no pone una luz, no hace nada de todo eso, la pobreza, según esta metodología, no cambia. Según esta metodología, no cambia. Si yo digo, si tenemos dos hogares con 4 matrimonios y 2 hijos, comparemos 2 hogares exactamente iguales, que ganan el ingreso monetario es exactamente el mismo, pero uno vive en una calle asfaltada, con luz, con el colectivo que le pasa la vuelta, con una escuela a 2 cuadras y con una salita de primeros auxilios a 4 cuadras, y otro que gana lo mismo, pero vive en una calle de tierra, tiene que caminar 20 cuadras por el barro para ir a tomarse un colectivo, no tiene escuela, tiene que tomarse 3 colectivos para ir a mandar a los chicos a la escuela. Uno en sentido común diría, bueno, no son igual de pobres, por más que ganen lo mismo, esos 2 hogares no son igual de pobres. Esta metodología no contempla esas diferencias. ¿Te puedo hacer una preguntita? Queda un montonazo. Dale, estaba bien bastante. ¿Cuáles son los bienes que se toman para la canasta total? Porque yo trabajo en la Dirección de Estadística y Censos de la ciudad. Sí. Y ellos empezaban a partir de un año a sacar su propio índice de precios al consumidor. Y yo había visto que para sacar el índice de precios incluían un montón de servicios que no son, digamos, que son innecesarios. Incluían los hoteles que para un ciudadano que habita en la ciudad de Buenos Aires no usa un hotel. Incluían el gimnasio, la peluquería, el libro de autoayuda, el libro de... Y todo eso, si bien no sé qué peso tiene en la composición
supone que es eso que determina después el precio, digamos, total, pero uno puede hacer, digamos, una canasta totalmente arbitraria y entonces, digamos, cada vez necesita más dinero para poder, para no ser pobre. Todas las canastas tienen algo de arbitrario, digamos. Para que sea algo que nos represente a todos, no nos tiene que representar a ninguno en particular. Eso viene siendo la situación de la estadística. La canasta de la ciudad es distinta de la que usaba el INDEC, primero porque la hicieron ellos hace bastante poco, si no me equivoco, fue para el 2009 o 2010. La del INDEC se movía la canasta básica alimentaria según las proporciones de variación de precio que tenía los componentes, que eran 6 kilos de carne, no me acuerdo cuántos kilos de pan, etcétera, etcétera. Y luego cómo se comportaba eso en relación a la variación general de precios. Entonces la canasta básica total se movía por la variación general de precios por el coeficiente que salía del movimiento de la variación general de precios sobre el de la canasta básica alimentaria. El de la ciudad yo desconozco si se trata de precios observados o también si son variaciones. No, se trata de precios observados. Bueno, probable. Es probable, pero la verdad que yo lo desconozco, no trabajé nunca esa metodología ni es pública. Vamos a ver si a lo largo del tiempo las mediciones son consistentes, con qué se vinculan y qué factores explicativos podemos encontrar. Acá, pues, como no se va a ver desde más lejos, estamos iniciando en mayo del 88, porque si bien se inició la medición oficialmente en el 93, se hicieron los cálculos hasta 1988 para atrás. Entonces arranca en 1988 y llega hasta mayo del 2003. Entre 1988 y 2003 entonces solamente tuvimos mediciones para el Gran Buenos Aires, ¿sí? Recién a partir del año 2003 se incluyen el resto de los aglomerados urbanos. Digo esto por los mitos, eso de que no se puede hacer política pública si no se tiene... Bueno, se ve que ningún gobierno hasta el 2003 le interesaba el resto de otra cosa que no fueran los porteños. No creo que haya sido así. Es parte de la mitología que hay que derrumbar. ¿Qué encontramos acá? Puse esta línea roja porque mucha gente dice no, pero terminó el gobierno de Cristina alrededor del 30%. Entonces vemos cuando la línea de la pobreza se situó por arriba del 30% y encontramos que las veces que pasa el 30% es cuando se desencadenan las supercrisis de la Argentina, ¿sí? Esto es el periodo de la hiperinflación de Alfonsín y luego el lío que sigue, ¿no? Con la superdevaluación, etcétera, hasta que se ordenan las variables macroeconómicas. Y esto es el año 2001, ¿sí? Recién, fíjense que en el año, esto es octubre del 2000, se mantiene todavía por debajo del 30% y lo supera recién cuando se llega al 2001, ¿sí? Luego, desarmar el desorden que se armó lleva bastante tiempo, pero 30% de pobreza solamente se alcanza en situaciones muy críticas de la Argentina. Esto lleva a una conclusión muy interesante. El gobierno de Menem tuvo menos pobreza que lo que dicen los rubiecitos de nuestro gobierno. O sea que tenemos un lío enorme acá. Todo lo que dijimos sobre los 90, tenemos que... Muchachos, miren dónde está Menem. Está por acá. Miren dónde está. Y nosotros dice que la dejamos por acá. 28, 29. O sea que si queremos comparar nuestro gobierno con el menemismo, estamos fritos. Estamos muy mal. Porque ¿de dónde compara el peronismo? Desde la pobreza. O sea que acá está clarito que si ellos tienen razón, nosotros estuvimos mejor. Este gobierno es muy superior al nuestro. Son los datos de hoy. Estos son los datos que se están construyendo. Esta es la línea de 30, para que veamos dónde se supera, que no es normal tener el 30, 25, 28, no es que... Mire dónde estuvimos acá, 16, 19, 22, 16, o sea que estaríamos en una situación muy complicada. Bueno, por eso, pero el sentido común no está. Algo pasa acá, muchachos, que si aceptamos que estamos por acá,
Y bueno, miren, evidentemente estamos complicados, fue muy superior a nosotros. Peronismo se mide con la cantidad de pobres que tenemos, así que fue muy superior. Ahora, ¿quién está en condiciones de decir que nuestro gobierno fue tan inferior a ese? Estamos en un lío, muchachos. Ahora, hay algunos nuestros que lo dicen. Bueno, tenemos un problema. Bueno, ¿qué otras cosas interesantes surgen de este gráfico? Acá hemos puesto la tasa de desocupación de cada periodo. Y lo que se ve, excluyendo estos momentos de crisis económica, que la forma que adquiere la tasa de desocupación, salvo ese puntito, ¿sí?, es exactamente casi la misma que adquiere la pobreza. O sea que el principal factor explicativo del aumento de la pobreza es el aumento del desempleo durante estos años, en lo que se medía solamente en el GBA, hasta el estallido de la crisis del 2001, que se va todo el modelo, toda la economía estalla por los aires, ¿sí? Y lo vamos a ver en el periodo que va desde el 2003 hasta el 2006, hasta el finales del 2006, para hacer la misma partición que hicimos antes, ¿no?, entre el periodo en que no estábamos nosotros, que estaban los macristas, digamos, en la conducción del INDEC. Entonces, entre el 2003 y el 2006 bajamos del 54% al 26,9% de pobreza, mientras la desocupación baja del 19,1% al 9,5%. También seguimos viendo una notable relación entre la desocupación y la pobreza, ¿sí? Bajó 27 puntos porcentuales la pobreza, cuando bajan 10 puntos, casi 10 puntos la desocupación. Casi podríamos formular que por cada punto que bajamos la desocupación, baja 2,8 puntos la pobreza. Entonces vamos a ver qué pasa cuando vamos los otros al INDEC, digamos, desde el 2007 al 2015. Entonces, acá, si vemos inicialmente cómo evoluciona la pobreza comparado con la tasa de desempleo, si bien hay un descenso importante del 9,5 hasta en el 2013 situarse en el 7 y por debajo del 6% en el 2015, pareciera que ya la desocupación no explica tanto el descenso de la pobreza, ¿sí? O sea, baja bastante poco la desocupación. Es mucho, porque cuando uno llega a esos niveles de desocupación, cada punto que sigue son mucho más difíciles de bajar. Ya no baja tanto la pobreza vinculada a la creación de empleo, porque empieza a bajar vinculado a otras cosas. En el 2007 empieza a funcionar plenamente la moratoria previsional, ¿sí? Entonces pasamos de que teníamos la mitad de la población adulta mayor con jubilación a tener a casi toda la población adulta mayor con jubilación, porque empezó la moratoria previsional y paralelamente la liberación de las pensiones no contributivas, que antes era que las pensiones contributivas, si se moría un receptor, se habilitaba uno nuevo, ¿sí? Entonces, esto significa que 3.200.000 personas empiezan a cobrar regularmente un sueldo y pasan de ganar 0 a ganar todo un sueldo jubilatorio. Es un incremento imposible de contar, digamos, la cuenta da infinito. Y 3,2 millones de personas, ¿sí?, son como el 7% del total de la población argentina. No es muy poca gente. Pero no alcanza solamente con eso, sino que pasa otra cosa más, que a partir del 2009 aparece la asignación universal por hijo, ¿sí?, que en el valor inicial creo que eran unos $67, para tener una idea internacional, digamos, de la magnitud de ese aporte, que es multiplicado por 3,7 millones de chicos, casi 4 millones de pibes, casi el 10% de la población. O sea que con solo estas dos medidas, ¿sí?, se alcanza a la mitad de la base de la pirámide poblacional abajo y la mitad de la base de la punta superior de la pirámide. El 7% más el 10%, casi el 16% de la población está cubierta
con un ingreso que pasó de 0 al ingreso completo de un día para el otro. Entonces ahí sí operan en conjunto tanto la baja del desempleo, ¿sí?, que viene de alrededor del 10%, a el 6%, con los programas de transferencia, porque se cree el sistema de protección social más completo que jamás haya tenido la Argentina. O sea, no es un problema de que son distintas las conducciones del INDEC, es un problema de que son diferentes las variables explicativas y tienen diferente peso en cada momento. Por supuesto que en este periodo no nos metimos en detalle en la parte del empleo, pero va bajando el empleo no registrado. Todas las paritarias durante todos los años son superiores a cualquier índice de precios que hayan revoleado habido y por haber, y cada vez más trabajadores están cubiertos totalmente por sus derechos. ¿Sí? Implicancia política de esto. Porque no es una discusión, y estamos hablando entre compañeros. Un compañero, gran compañero de nuestra fuerza, gran compañero de nuestra fuerza. Reportaje del diario La Nación. Termina diciendo, la pobreza es 32%. Y si no hubiésemos hecho la moratoria y la asignación universal, tendríamos 50% de pobreza. La misma que recibimos. Entonces no hay década ganada, pero es obvio. Entonces la conclusión de un compañero, gran compañero, hemos estado codo a codo, no tengo nada que decir. Digo, el hecho de que nosotros no incorporemos correctamente el conocimiento nos lleva a conclusiones horribles como lo del Nini. Muchachos, 12 años gobernando, y si no hacíamos la moratoria y la 8, en este momento teníamos 50% de pobres. Pero a ustedes les parece razonable. Entonces, no, creamos 5 millones de puestos de trabajo, expandimos las exportaciones, expandimos el PBI, importamos más, fabricamos, utilizamos electricidad, nos quedamos sin electricidad, turismo, aire acondicionado. ¿Y quién se llevó todo eso? Pero ¿cómo vamos a pensar que nosotros dejamos, si no tenemos estas dos cosas, estamos en 50% de pobres? Cuando estábamos 50% de pobres, nos estábamos matando uno al otro. ¿Pero qué nos está pasando? Ahora eso está en un diario de hace una semana. No es que lo estamos inventando. Entonces, es importantísimo que reflexionemos esto. Importantísimo. No puede ir una diputada nacional nuestra, joven, se supone revolucionaria, que yo tener un debate, si no, nosotros dejamos 25% de pobres, lo bajamos del 50 al 25. ¡Falso! Porque Kirchner la dejó en el 26,9. Si tuviéramos en el 25, 8 años, la bajamos acá. No servimos para nada, todos y todas. ¿Está clarito? Entonces, ¿qué estamos hablando? Después decimos que damos la vida, ¿pero qué vida damos? Si bajamos 1 punto, 2 puntos la pobreza en 8 años. Entonces hay que tener claridad, porque en realidad están de vuelta con la historia de no nombrar a Perón y Eva. ¿Cómo ahora? Prohibiendo que hablemos, no, diciendo que fuimos unos inútiles. Pero aparte le damos nosotros el spot. Nosotros le damos, ni hace falta que hablen ellos. Hablan los nuestros, pero miren lo que dicen ellos. ¿Por qué? Porque es políticamente correcto, porque es bonito, porque si no tenemos... ¿Saben qué pasa? Cuando uno empieza a sacar los pilares, se cae todo. No es que ellos empezaron a cuando el INDEC no tiene importancia, ahora resulta que la pobreza es 25%. Acá la dejó Néstor y acá la dejó Cristina. Después de 8 años de gobierno. Pero encima haciendo esto y esto. Con lo cual, evidentemente, si no está esto, la subimos. ¿Qué es lo que dice el compañero? Al cual valoro y respeto. No le estoy haciendo una crítica porque lo he visto pelear en la calle codo a codo. Pero como tenemos mala formación y encima repetimos tonterías, terminamos sacando conclusiones que son tontas. Por eso es tan importante lo que estamos hablando. Porque de acá lo tenemos que reproducir. Esto, a través de las 1500 radios de compañeros, a través de lo que vamos a hacer nosotros, esto que va a circular, cada uno de ustedes va a ser los predicadores y decir, mira, no fuimos inútil. Por eso merecemos volver.
entonces, ¿qué pasa entre 2003 y 2015? Digamos, ¿qué país recibimos y qué país dejamos? En la población en edad de trabajar, la desocupación bajó del 17,8 al 5,9%. Los puestos de trabajo inscritos en la AFIP pasaron de 4,9 millones, o sea, alrededor de 5 millones, a 10 millones. Son los 5 millones famosos de puestos de trabajo, pero esto lo dicen ahora también. No es que lo decimos esto hasta ahora. Con un salario mínimo vital y móvil que pasó de 200 pesos a casi 6.000 pesos, con el que terminó el gobierno de Cristina, y la restitución de las paritarias, que como todos sabemos, siempre fueron superiores a cualquier índice de precios. Con el impacto que tienen las paritarias que hacen los trabajadores formales en los informales, porque una buena cantidad de los informales trabajan en el mismo establecimiento que los formales. Entonces, cuando el salario de bolsillo se incrementa para el formal, también hay que incrementárselo al informal, porque si no se arma un lío bárbaro, y todos los que tienen una unidad de producción saben que eso pasó. En la parte superior de la pirámide poblacional, los adultos mayores, más de 3 millones nuevos de jubilados, las pensiones contributivas, con lo cual la cobertura previsional llegó al 97% de la población en edad de jubilarse, una cosa nunca vista y no vista. O sea, 97% cobra algo. Hay 3.200.000 que no cobraban nada. ¿Sabes? Y de repente fueron al banco y empezaron a tener un ingreso. Acá tiene un valor de compra. En el Chaco, en Formosa, en Corrientes. Es otra cosa, muchachos. Por eso lo que pasó con la peluquería, lo que pasó... Pregunten, la peluquería en Misiones, en Formosa, tuvieron un boom. Porque empieza a sobrar moneda para lo que impensable acá. Pero allá sí. Por eso el gran impacto de estas políticas en la pobreza se da allá. Y ahí son las grandes caídas que tenemos. Pero hay que estudiar para entender esto, simplemente. Hay que estudiar. ¿Y qué nos pasa? La niñez y la adolescencia queda totalmente cubierta por el sistema de asignaciones, porque los trabajadores en blanco cobran la asignación, los que pagan ganancias reciben una guita a través de que le descuentan lo que tienen que pagar, y todos aquellos niños que no recibían un dinero, por ser hijos de padres que estaban trabajando en negro o eran desocupados, pasan a recibir. Casi 4 millones de chicos pasan a tener la AUH, con lo cual toda la franja inferior y toda la franja superior queda cubierta con un ingreso. Y toda la población en edad de trabajar ocupada, ¿sí? O sea, con casi pleno empleo. Entonces la magnitud que tiene la transformación que se da en el 2003 y en el 2015 hace impensable aceptar el valor que vimos en el inicio de 32,2% de pobreza en la Argentina, mucho más que lo que dejó Kirchner, muchísimo más de lo que transitó todo el gobierno de Menem, y hace solamente este número, todo esto, solo es consistente con el 4,7 que oportunamente informamos. Interpretación política, o Sanz, creo que se llama el rico ese, o tiene razón cuando dice que las chicas se embarazaban para no laburar y cobrar los mismos manguitos y la asignación universal, o eso no servía para nada. Lo que no puede ser es que las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, es un problema de que se escuche. Dice, no, la gente no quiere laburar porque cobra la asignación. Entonces no labura. Ah, bueno, una fábrica de vago. Pero entonces con eso vive. Entonces si viven, ya no puede ser que estemos las dos cosas al mismo tiempo. Estamos en la física newtoniana. Dos fenómenos antagónicos en el mismo tiempo y lugar no puede ser. Entonces pónganse de acuerdo. Pero los nuestros también, porque vuelvo a insistir, el debate este es con los nuestros, por eso lo estamos haciendo acá. Si fuera con Macri ya vamos a ir a la universidad, pero primero tenemos que resolver el tema en casa. Muy bien. Muy bien.